Tamaño de raciones, elaborado por la licenciada en Nutrición Denise del Carmen Terrones Martínez. ¿Qué tal? Soy la licenciada en Nutrición Denise Terrones y en este video vamos a conocer cuál es el tamaño de las raciones de alimentos que se recomienda consumir para brindar orientación alimentaria. El objetivo de este tema es que al finalizar, el promotor de la salud conozca el tamaño recomendado de las raciones para orientar a los pacientes sobre el consumo adecuado de los mismos en cada tiempo de comida. Para el logro del objetivo, se explicará el tamaño de las raciones y su relación con el sobrepeso y la obesidad. También se hablará sobre la diferencia entre una ración y una porción. Además, se explicará el tamaño de las raciones recomendados por cada uno de los grupos del plato del bien comer, así como los azúcares y las grasas. Por último, se darán ejemplos de raciones para los adultos tomando en cuenta las kilocalorías con base en la prescripción dietética del algoritmo de sobrepeso y obesidad de la Guía de Práctica Clínica. Como se ha visto con anterioridad, el sobrepeso y la obesidad es uno de los retos más importantes de la salud pública a nivel mundial, debido a su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece. El aumento excesivo de peso se da de forma gradual y puede iniciarse desde la infancia o la adolescencia, a partir de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, el cual es una causa inmediata del sobrepeso y la obesidad. Tanto la ingestión como el gasto energético están relacionados con la dieta, la actividad física y los factores genéticos, que a su vez son influenciados por los cambios en la cultura alimentaria, la alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos industrializados con alta densidad energética y bebidas azucaradas, el mercadeo masivo de alimentos procesados, el tamaño de las raciones, los precios de los alimentos y el medio ambiente sedentario. En los últimos años, el tamaño de las raciones ha aumentado considerablemente en muchos países, lo que a su vez se asocia con un mayor consumo de energía y el aumento de peso. Se ha visto que la mercadotecnia y el aumento en el tamaño de las raciones que se sirven en los establecimientos de comida y en los productos industrializados han modificado el tamaño de las raciones recomendadas. Esto ha ocasionado que las personas perciban las raciones excesivas como adecuadas. Otro factor que promueve el consumo de raciones de mayor tamaño en la población es la idea de comer más por un menor costo. Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud reconoce al tamaño de la ración como un factor etiológico de la obesidad. Además, recomienda reducir el tamaño de las raciones para evitar que la población coma en exceso y de esta manera disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad. Por lo anterior, es necesario que el paciente con sobrepeso y obesidad modifique o disminuya el tamaño de las raciones de alimentos que consume, pues se ha visto que el paciente se apega mejor al plan de alimentación cuando entiende la importancia de cuantificar, precisar y dar exactitud al tamaño de las raciones del plan. Pero, ¿es lo mismo una ración que una porción? Seguramente hemos escuchado o leído ambos conceptos, pero es importante saber que no son lo mismo. La porción es la cantidad de alimento que una persona elige consumir, por lo tanto, esta puede ser grande, mediana o pequeña, según lo desee, mientras que la ración es una cantidad determinada de alimentos que se recomienda consumir.
Siendo así, en la orientación alimentaria, como parte de la formación de hábitos saludables, se habla de raciones. Por ejemplo, una ración de fruta picada es una taza. Por lo anterior, a lo largo del video, se utilizará el concepto ración como unidad de medida para describir la cantidad de alimentos recomendados por cada grupo de alimentos. Antes de emitir cualquier recomendación sobre el tamaño de raciones, es importante que el promotor de la salud evalúe la dieta del paciente, pues de esta manera se pueden identificar los problemas relacionados con la alimentación y facilitar la intervención oportuna, ya sea preventiva o terapéutica. Para evaluar la dieta del paciente se deben tomar en cuenta los datos cualitativos, cuánto come, y cuantitativos, cómo lo prepara, ya que ambos aportan información que puede ser un riesgo para la salud, por lo que no deben pasarse por alto. Para valorar la dieta del paciente, se cuentan con varios métodos que permiten obtener la información tanto cualitativa como cuantitativa. El recordatorio de 24 horas, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, el diario de alimentos y el registro de pesos y medidas brindan información de ambos tipos, lo cual favorece la intervención, pues el tiempo de consulta es limitado. Por lo anterior, el método que más se utiliza en consulta es el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, semi-cualitativo, que hace referencia a la porción normalmente consumida respecto a la ración estándar de referencia o recomendada. El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos es un método retrospectivo, pues informa lo consumido por el paciente en el último año. Por lo tanto, la información depende de la memoria del paciente. Con dicho cuestionario se pueden identificar probables deficiencias o excesos en la alimentación correcta de una persona. A diferencia de otros métodos, este cuestionario puede responderse fácilmente por el propio paciente, de manera que las indicaciones deben ser muy claras y detalladas. A continuación se presenta un ejemplo del formato del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. En las primeras filas se colocan los alimentos por grupo, la ración consumida y la frecuencia de consumo, que a su vez se divide en 3 momentos: veces al mes, veces a la semana y veces al día. En la primera columna se colocan los alimentos por grupo y la ración estándar o recomendada. Por ejemplo, los productos lácteos como leche, queso y yogur. En la segunda columna se coloca la ración que comúnmente consume el paciente. Por ejemplo, en el caso de la leche, el paciente puede consumir 480 mililitros de leche en diferentes momentos del día. Antes de aplicar el cuestionario, se debe aclarar al paciente que la columna de nunca es para los alimentos que causan alergia o malestar. Por lo tanto, se han eliminado de la dieta, o no se consumen por gusto, costumbres, religión o disponibilidad regional. Cabe mencionar que todas las raciones estándar o recomendadas con pesos y medidas que se toman como referencia en el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos se basan en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el cual es una herramienta de educación nutricional que le sirve tanto al paciente como al promotor de la salud. El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes se basa en el concepto alimento equivalente, es decir, aquella ración de alimento cuyo aporte nutricional es similar a los de su mismo grupo, en calidad y cantidad, lo cual permite que sean intercambiables entre sí siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo. Por ejemplo, una tortilla y una rebanada de pan son cereales, por lo tanto, son equivalentes.
El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes organiza los alimentos en 7 grupos: cereales, verduras, frutas, leguminosas, alimentos de origen animal, aceites y grasas y azúcares. Como se puede observar, solo 5 de ellos pertenecen al plato del bien comer, mientras que los aceites y los azúcares no forman parte de este, pero el sistema de equivalentes los considera como grupos porque estos alimentos también cuentan con raciones, ya que su consumo debe ser moderado. Para medir los equivalentes se ocupan medidas como piezas, gramos, tazas, cucharadas y cucharaditas. Cabe aclarar que el tamaño de taza que se usa como referencia es el de una taza medidora de 240 mililitros. Las cucharadas son del tamaño de una cuchara sopera de 15 mililitros y una cucharadita es del tamaño de una cuchara cafetera de 5 mililitros. En el caso de las piezas, estas deben ser de tamaño mediano. En las siguientes diapositivas se muestran las medidas de algunos alimentos de los diferentes grupos del plato del bien comer. En esta diapositiva se puede observar el tamaño de ración de 9 verduras diferentes. El signo de igual que se muestra entre ellas quiere decir que al comer una pieza de jitomate, una taza de calabaza o media pieza de chile poblano, o una taza de flor de calabaza o media taza de ejotes o 3 tazas de lechuga, equivalen todas a comer solo una ración de verdura, aunque la ración tenga diferentes tamaños, pues aportan cantidades similares de energía, proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Así que dependiendo de la verdura, el tamaño de ración puede ser mayor o menor. En algunos casos, las verduras tienen el mismo tamaño de ración, como el pepino y la flor de calabaza, y lo mismo ocurre con el ejote, el chayote y la zanahoria. En esta imagen se muestran 5 verduras y debajo de ellas hay 2 medidas de raciones. Y la causa es porque estas verduras se pueden consumir crudas o cocidas. Cuando las verduras están cocidas, en la mayoría de los casos el tamaño de ración es de media taza, como lo indica el color azul. Como se puede observar en los 3 ejemplos superiores, una taza es el tamaño de ración si se desea medir brócoli, champiñón y pimiento morrón crudo, como lo muestra el color verde. Por otro lado, en la parte inferior se puede ver que 2 tazas son el tamaño de ración para espinacas crudas y que 2 piezas es la ración para nopales crudos. La razón de que las raciones sean más grandes cuando las verduras se encuentran crudas es porque al cocerse reducen su tamaño. El siguiente grupo con equivalentes es el de las frutas. Cabe mencionar que las frutas aportan energía por la cantidad de azúcar natural que contienen. En algunas frutas la cantidad de azúcar es superior. Por esta razón, cuenta con un tamaño de ración específico, lo cual permite que algunas frutas se puedan consumir en mayor cantidad y otras en menor cantidad. Por ejemplo,
Una pieza de manzana, o de toronja, o de mango manila es una ración de fruta. Es importante indicarle al paciente que tome en cuenta el tamaño de las piezas de fruta, pues se aconseja seleccionar una pieza mediana. En el caso de los higos, tunas y naranjas, 2 piezas son una ración. Incluso hay frutas en las que 3 piezas son una ración, como lo son los plátanos dominicos, las guayabas, las ciruelas y los duraznos. Por otro lado, hay frutas cuyo tamaño de ración es de media pieza, por ejemplo, el plátano y la pera. La ración de las frutas de mayor tamaño se mide con una taza, como es el caso del melón, la papaya y la sandía. En el caso de las uvas, estas también se pueden medir con una taza. Otro grupo cuyos alimentos se miden en piezas o tazas son los cereales. Por ejemplo, una pieza de tortilla o una rebanada de pan son una ración. En cambio, la ración de papa y bolillo tienen un menor tamaño, siendo de media pieza para el primer caso y 1/3 de pieza para el segundo. Por su parte, 5 piezas de galletas Marías son una ración, al igual que 4 piezas de galletas saladas. Otros cereales se miden con taza. Por ejemplo, 1/4 de taza es el tamaño de una ración de arroz. Media taza es una ración para la pasta cocida, las hojuelas de cereal sin azúcar y el elote desgranado cocido. En el caso de la avena, esta se puede medir cruda o cocida. Si está cocida, la ración es de 3/4 de taza, pero si está cruda, la ración es de media taza. El tamaño de ración de la avena cruda y cocida es distinto porque la avena se cuece y aumenta de tamaño. Las leguminosas son un grupo muy sencillo de medir, ya que la ración para todas es de media taza. Estas se deben medir una vez que se encuentran cocidas y sin caldo. Los alimentos de origen animal son muy sencillos de medir, ya que la ración para la mayoría es de 30 gramos, ya cocidos. En estos alimentos se incluyen los diferentes tipos de carne, como son cerdo, res, pescado, pollo y atún. Por otro lado, el huevo y el jamón se pueden medir por pieza. Una pieza de huevo es una ración y una rebanada de jamón que pese 30 gramos también es una ración. En el caso del yogur natural, la ración sería de una taza. Los azúcares son otro grupo de alimentos que aporta una cantidad considerable de energía en poca cantidad, por lo que el tamaño de las raciones que se recomienda es pequeño. Por lo tanto, si son consumidos en grandes cantidades, pueden favorecer el aumento de peso. El tamaño de la ración del azúcar de mesa o la miel es de 2 cucharaditas, mientras que la ración de mermelada es de 2,5 cucharadas. Y de cajeta,
la ración es de 1,5 cucharadas. Los aceites y las grasas son alimentos que aportan una importante cantidad de energía en poca cantidad. Por lo tanto, los tamaños de las raciones son pequeños. Por ejemplo, el tamaño de una ración de cualquier aceite que se utiliza para cocinar o de la mayonesa es de 1 cucharadita. Por su parte, la crema forma parte de este grupo, porque ésta se compone principalmente por grasa, así que la ración es de 1 cucharada. En el caso de la mantequilla, la ración es de 1,5 cucharadas. Es importante informar al paciente que el aguacate pertenece al grupo de aceites y grasas, por lo tanto, la ración de este alimento es de 1/3 de pieza. Al día, el paciente puede consumir más de una ración de los diferentes grupos de alimentos, distribuidos en el desayuno, la comida, la cena y las colaciones. Por ejemplo, una mujer que requiere 1.800 kilocalorías al día debe consumir 8 raciones de cereal a lo largo del día. En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de una comida para una mujer que requiere 1.200 kilocalorías al día. En ella se incluye más de una ración de los diferentes grupos de alimentos. Del grupo de las verduras se incluyen 2 raciones, por la media taza de sopa de champiñones y 3 tazas de ensalada. Del grupo de las frutas se incluye una ración, por las 3 piezas de durazno. Del grupo de los cereales se incluyen 2 raciones, por las 2 piezas de tortillas de maíz. Del grupo de las leguminosas se incluye una ración, por la media taza de frijoles. Del grupo de los alimentos de origen animal se incluyen 3 raciones, por los 90 gramos de carne. De aceites y grasas se incluye una ración por el tercio de aguacate. A continuación se presentan las raciones que debe consumir un hombre al día con base en las kilocalorías de la prescripción dietética del algoritmo de sobrepeso y obesidad. En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de comida para un hombre que requiere 1.800 kilocalorías al día. En ella se incluye más de una ración de los diferentes grupos de alimentos. Del grupo de las verduras se incluye una ración por las 3 tazas de ensalada. Del grupo de las frutas se incluye una ración por las 2 piezas de naranja. Del grupo de los cereales se incluyen 3 raciones por las 2 piezas de tortilla de maíz y 1/4 de taza de arroz. Del grupo de las leguminosas se incluye una ración por la media taza de sopa de lenteja. Del grupo de los alimentos de origen animal se incluyen 3 raciones por los 90 gramos de carne. De aceites y grasas se incluye una ración por el tercio de aguacate. A lo largo del video se explicó la importancia del consumo de comida de forma racional en la prevención o tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Ante esto, es básico que el promotor de la salud oriente al paciente sobre el tamaño adecuado de las raciones en su alimentación, pues el hecho de desconocerlas provoca un desequilibrio en la alimentación del paciente.
Por lo tanto, es necesario que el promotor de la salud cuente con herramientas que le permitan orientar al paciente, pues se ha visto que estos se apegan mejor a la prescripción dietética cuando entienden la importancia de cuantificar, precisar y dar exactitud al tamaño de las raciones. Esto apoya al logro de metas como la pérdida de peso y el cambio de hábitos en la alimentación.